Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 13 de septiembre y estamos listos para continuar esta preciosa lección, la lección número 12. Así es, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Tuvimos un sábado maravilloso de gran comunión y de crecimiento espiritual. Ahora vamos a continuar en este inicio de semana con nuestro estudio de la lección. Así que, empecemos. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. El mensaje de la verdad presente de Pedro, el título de la lección para el día de hoy. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado regularmente un mensaje especial a través de la palabra profética con la intención de preparar a las personas. Dios nunca es tomado por sorpresa, como está en Isaías 46, versículos 9 y 10. Él prepara a su pueblo para el futuro, enviando profetas para revelar su mensaje antes de que caiga el juicio, como está en Amós capítulo 3, versículo 7. En los días previos al diluvio, Dios envió un mensaje al mundo a través de Noé. En Egipto, Dios levantó a José a fin de que se preparara para la hambruna durante los 7 años de abundancia. Los profetas judíos advirtieron a los líderes israelitas de la inminente destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. El mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista preparó a una nación para la primera venida de Jesús. Seguimos con la pregunta de la lección. Lee 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. ¿Qué expresión usa Pedro para describir el mensaje de Dios a su generación? 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué expresión usa Pedro para describir el mensaje de Dios a su generación? Muy bien, evidentemente, según vemos en el versículo, la expresión que utiliza Pedro es la verdad presente, que justamente se trata de ese mensaje que es para ese momento, para lo que están viviendo las personas. Sabemos que el mensaje del Evangelio es una verdad presente en todo momento. Me refiero a Jesús y el plan de salvación, como vino y estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para darnos esperanza de salvación y vida eterna. Eso es un mensaje presente en toda época, en todo momento. Sin embargo, en toda la historia cristiana ha habido un mensaje propio para ese momento. En los inicios de la iglesia cristiana, ¿cuál era el mensaje central? ¿Cuál era el mensaje presente? Jesucristo. Jesucristo como el Mesías, Jesucristo como el enviado de Dios, Jesucristo como el Hijo de Dios y Jesucristo como Dios mismo. La gente no tenía ningún problema en aceptar a Dios el Padre, no tenía ningún problema en reconocer la obra del Espíritu Santo, pero sí tenían problemas de reconocer a Jesús como el Salvador, porque muchos sabían, obviamente, que era el hijo de José, el carpintero. Entonces las personas tenían ese prejuicio, ¿cierto? No reconocían en Jesús el Salvador del mundo. Así que el mensaje presente para la primera iglesia cristiana, ¿cuál era el mensaje? Jesucristo y lo que Él representa para nuestra vida, nuestro Salvador. De hecho, en el libro de Hechos, valga la redundancia, en el capítulo 19 hay una referencia bíblica para esto. Dice el versículo 1 de Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces noten que el mensaje de la predicación presente para ese momento era Jesucristo y lo que Él representa para la vida del cristiano, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y vale la pena mencionar, amor, en el versículo 7 que el total de los hombres eran 12 personas. Otra referencia a grupos pequeños.
Jesús inició su ministerio con 12 discípulos y aquí precisamente justo hay ese número, 12 discípulos. Ya en la época de la Reforma, la verdad presente, ¿cuál era? La justificación por la fe. Y sabemos que Martín Lutero hizo un gran esfuerzo en este sentido. Las personas eran engañadas con las bulas papales, creyendo que de esta manera podrían ser perdonados sus pecados. Pero Martín Lutero puso en alto el estandarte de la fe en Cristo Jesús, que es la única forma como nuestros pecados pueden ser perdonados y podernos presentar justificados delante de Dios. Ya en la época de Guillermo Miller, ¿cuál era el mensaje presente para esa época? El cumplimiento profético de las 2300 tardes y mañanas. Aunque la interpretación de esta profecía fue errada, esa era la verdad presente para ese momento y se predicaba con fervor, con ahínco, con constancia, con persistencia, y muchas personas creyeron en el mensaje que se predicaba en ese momento. Y en nuestros días, ¿cuál es el mensaje presente para nuestros días? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, ahora con una correcta interpretación. Estamos esperando la venida de nuestro amante Salvador y vemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios poco a poco se ha ido cumpliendo como una advertencia, como un llamado al arrepentimiento, como un llamado a la consagración. De hecho, estos días nos ha ayudado a entender un poco más acerca de la palabra de Dios y el tiempo en el que estamos viviendo. Por esa razón, amor, es que hay tanta insistencia con lo de la verdad presente que tenemos ahora, es ir a predicar, ir a llevar la palabra de Dios a otras personas, porque justamente Dios quiere que nosotros ahora, para acelerar su regreso, podamos ir y llevar el mensaje a tantas personas como sea posible, porque hay muchos afuera que perecen sin salvación. Entonces, qué bueno que nosotros podamos también poner manos a la obra, así como nuestros hermanos en la fe de tiempos antiguos lo hicieron, también nosotros podamos hacerlo ahorita. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Lee 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 21. ¿Cuál era este mensaje de verdad presente que proclamaban Pedro y los discípulos? 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál era este mensaje de verdad presente que proclamaban Pedro y los discípulos? Como decíamos hace un momento, la verdad presente es Jesucristo. Jesucristo como Dios. Jesucristo como el Redentor del mundo. Y las personas debían aceptarlo para ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. El mensaje de significado eterno para el primer siglo fue que Cristo había venido. El amor del Padre se reveló a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque la paga del pecado es muerte, a través de Cristo la vida eterna ha sido asegurada para todos. Es decisión nuestra si por fe la recibiremos. Este mensaje de salvación en Jesús nunca estará desactualizado. Es la verdad presente para cada generación. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna en el contexto de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para su pronto regreso. Expone la falsedad de la tradición humana y la religiosidad egocéntrica. Desde el principio hasta el final, Apocalipsis revela a Jesús y su obra en favor de la humanidad. Jesús es el verdadero testigo del carácter de su Padre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él
es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. El Apocalipsis se trata de Jesús y su mensaje del tiempo del fin, con el propósito de preparar a su pueblo para su pronto regreso. Muy bien, amigos y hermanos, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Cuando piensas en el libro de Apocalipsis, ¿qué te viene a la mente? ¿Tus pensamientos son más sobre las bestias figurativas y los símbolos proféticos que sobre Jesús? ¿Por qué crees que Jesús nos dio las profecías en Apocalipsis? ¿Cómo revelan sus planes amorosos para la humanidad? Bueno, amor, como lo mencioné en una lección pasada, antes, cuando yo veía el nombre Apocalipsis en el libro, yo me imaginaba el final del tiempo, el final del mundo, destrucción, muerte y cosas terribles. Sí, porque nosotros mismos hemos asociado la palabra apocalipsis con fin del mundo. Y de hecho, las películas que saca Hollywood acerca de la misma palabra tienen esa misma connotación. Exacto, Hollywood lo vende de esa manera. Y justamente eso era lo que yo tenía en mi mente. Y como lo mencionaba en aquella ocasión, yo ni siquiera me atreví a leerlo. Sentía que no lo iba a entender, que era muy complicado. Entonces yo trataba de hacerlo a un lado. Leía el resto de la Biblia, pero Apocalipsis como que solamente cuando en un sermón lo llevaban a uno a leer allá, pero de resto no. Ahora, después de que tuvimos la lección de Apocalipsis en lecciones pasadas, me di cuenta que es un libro muy bonito, es un libro que nos permite a nosotros tener vislumbres de lo que está por venir, del regreso de Jesús, de ese momento en que podemos recibirlo a Él cuando vengan las nubes y vamos a ser transformados. Entonces, ahora cuando veo el libro del Apocalipsis, pienso en esa promesa que tenemos del retorno de Jesús y en esa promesa de que todo este mundo de pecado, de tristeza, de dolor, va a terminar. Amén. Y vamos a empezar un mundo de paz, de amor, de estar con Jesús para nunca más separarnos de Él. Amén. Podemos ver a Jesús en el libro de Apocalipsis así como lo vemos en toda la Biblia, obrando, intercediendo en favor de sus hijos. Y es que yo creo, amor, que justamente es el plan del enemigo hacer que nos alejemos de la lectura de Apocalipsis, que miremos toda la Biblia y veamos Apocalipsis con temor, porque justamente en Apocalipsis creo que es uno de los libros donde se muestra más el amor de Jesús por nosotros, el amor de Dios en medio de su plan para poder redimirnos y para poder llevarnos con Él a vivir eternamente. Justamente Apocalipsis habla de lo que será nuestra vida con Dios, al lado de Él, lo que será nuestra vida al lado de las personas que amamos, ya para jamás perderlos, sino estar siempre juntos y siempre, obviamente, junto a nuestro amado Jesús, aprendiendo de Él y adorándole por toda la eternidad. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran crecimiento espiritual para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros. Recuerden que les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.